Los primeros colonos ingleses de la isla de Roanoke, en el Nuevo Mundo, establecieron sus hogares y vivieron junto a las poblaciones indígenas. Pero un día, sin previo aviso, el pueblo entero desapareció por completo, dejando solo un mensaje codificado para otros colonos. Pero, ¿por qué desaparecieron? ¿A dónde fueron? Las teorías son varias. Algunos afirman que viajaron en el tiempo, otros que fueron víctimas del canibalismo, e incluso hay quienes afirman que viajaron a otra dimensión. Y yo soy el documentalista, y esto es Roanoke, la misteriosa colonia perdida. Dificultades para la colonia de Roanoke Island. En 1584, los ingleses intentaron establecer una colonia en el Nuevo Mundo en la isla de Roanoke, Carolina del Norte. Al año siguiente, la colonia fue abandonada debido a las duras condiciones climáticas, la falta de suministros y las malas relaciones con los indígenas. 3 años más tarde, se emprendió un segundo intento de colonización. Mientras continuaban las luchas por sobrevivir y prosperar, uno de los colonos, el capitán John White, se vio obligado a regresar a Inglaterra para obtener suministros. En 1587, la hija del capitán John White dio a luz a Virginia Dare, de la que se dice fue la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Dejando atrás a sus amigos y familia, White navegó a Inglaterra contra su voluntad. Permaneció allí 3 años, ya que la reina había rechazado todos los envíos debido a los ataques de la Armada Española a Inglaterra. Desaparecidos. Cuando finalmente regresó, en 1590, la colonia de la isla de Roanoke simplemente había desaparecido. Se dice que White solo encontró las palabras Cro y Croatoan talladas en 2 árboles. Cuando White vio estas palabras, dedujo que los colonos habían buscado la ayuda de los indios croatas en la cercana isla de Hatteras. Los colonos habían decidido previamente que si se movían debido a un desastre o ataque, una imagen de la Cruz de Malta quedaría atrás. Ningún símbolo de este tipo fue encontrado por White. Se unieron los colonos de la isla Roanoke perdida a los croatans. Los croatas o croatans habían sido amigables con los colonos, ya que los ingleses pudieron establecer buenas relaciones con ellos cuando fundaron su colonia en 1587. Por lo tanto, era razonable especular que los colonos habían ido a la isla de Hatteras durante la ausencia de White. Perseguido por un clima terrible y una tripulación peligrosamente recia a navegar, White no pudo investigar más el asunto. Volvió a Inglaterra en su lugar, dejando atrás la misteriosa desaparición de la colonia. A su hija y a su nieta nunca regresó al Nuevo Mundo. Por consiguiente, nadie está seguro del destino que corrieron los colonos ingleses de la isla de Roanoke. Una de las teorías sobre la desaparición de la colonia inglesa de Roanoke Island es que lograron integrarse con el pueblo de los Croatans. Se ha afirmado que posteriores historiadores ingleses mencionaron una tribu de indios de Carolina del Norte que hablaban inglés con fluidez.
practicaban el cristianismo y se llamaban a sí mismos indios croatas o indios croatans. Además, había entre 20 y 30 apellidos ingleses de los colonos de Roanoke encontrados en la tribu de los croatans, lo que sugiere que la integración entre los dos pueblos podría haber ocurrido. Más recientemente, el Centro de la Colonia Perdida para la Ciencia y la Investigación ha iniciado un proyecto de ADN de la colonia perdida para investigar si los colonos de Roanoke se asimilaron a los croatans. Las excavaciones arqueológicas en los restos de una aldea india recuperaron no solo los artefactos producidos por los indios, sino también los bienes comerciales europeos. Si bien esto demuestra que es probable que los croatans hayan tenido contacto con los colonos de Roanoke, no basta decir que los dos pueblos fueron asimilados. Se cree que los propios croatans se extinguieron a principios del siglo XVII. Sus descendientes directos, los Lumbee, que todavía existen hoy en día, comenzaron a aparecer unos 50 años después de la desaparición de los colonos de Roanoke. Una de las características destacadas del pueblo Lumbee, como han señalado los observadores, son sus rasgos europeos. Hacia 1650, los Lumbee habían migrado y se habían establecido en el condado de Robeson. Cuando dos equipos de arqueólogos fueron a buscar los restos de los colonos perdidos de la isla de Roanoke en la isla de Hatteras, en el territorio continental de Carolina del Norte a 50 millas u 80 kilómetros al oeste de Roanoke en el 2015, encontraron artefactos europeos de finales del siglo XVI, que podrían haber pertenecido a los colonos. Se ha sugerido que los colonos de Roanoke pueden haber ido a ambos sitios, pero no se sabe si realmente los habitaron. Aunque el matrimonio entre los colonos croatans e ingleses es la explicación más popular de los orígenes de los Lumbees, no es aceptada por todos. Por ejemplo, algunos suscriben la teoría Cherokee, en la que algunos de los cherokees que regresaban a casa después de luchar contra la Tuscarora a principios del siglo XVIII con el coronel John Barnwell, decidieron permanecer en el condado de Robeson y se casaron con residentes locales. Entre los Lumbee se ha informado que su tradición oral contiene 4 teorías de migración diferentes. La misteriosa piedra del desafío es un engaño o el último mensaje de una hija perdida. Aunque muchos creen que los colonos se unieron a los croatans y finalmente se convirtieron en los Lumbees, algunos creen que un destino más oscuro le tocó a los colonos de Roanoke. La piedra del desafío, descubierta en el siglo XX, registra que el número de colonos se redujo a 24 como resultado de la enfermedad y la guerra con nativos hostiles. Al final, solo quedaban 7 colonos originales. Uno de ellos fue Eleanor Whitehair, la hija del capitán John White y la supuesta fabricante de la piedra. Sin embargo, se ha afirmado que la piedra Dare es un engaño. Además, las pruebas arqueológicas aún no han demostrado que los colonos perecieran lentamente, ya que hasta ahora no se han encontrado entierros. Sin embargo, los investigadores han decidido recientemente echar otro vistazo a la piedra del desafío. Originalmente no se tuvo en cuenta porque otras piedras falsas aparecieron poco después de que se encontrara. Pero un nuevo examen muestra que es diferente de las otras falsificaciones probadas. La escritura fue hecha por una mano diferente y es más probable que las palabras hayan aparecido en el marco de tiempo adecuado, ya que no se incluyen palabras modernas obvias. Si esta piedra es real, es el artefacto más significativo en la historia americana de los primeros asentamientos europeos. Y si no lo es una de las más magníficas falsificaciones de todos los tiempos. Se dice que Dare era moderadamente educada y la esposa de un cantero, por lo que probablemente tenía las habilidades necesarias para crear la inscripción.
Otras teorías sugieren que el canibalismo de las tribus locales es la causa de la falta de restos humanos, o que los colonos perecieron en el mar mientras intentaban regresar a Inglaterra. La historia puede que nunca revele lo que realmente sucedió a los colonos que desaparecieron en la isla de Roanoke. Así que por el momento, todo esto sigue siendo un misterio.